Qué gusto que nos acompañes una vez más en la serie dedicada a la lectura de uno de los textos en un evento público. En el programa anterior revisamos algunos de los textos pertenecientes al ámbito literario, cuento, poema y guión teatral. Además, recopilaste los que de ese ámbito escribiste en el ciclo escolar anterior. Para finalizar, hoy recordaremos algunos de los muchos textos que se utilizan en el ámbito social. Tómate un momento para responder a las siguientes preguntas basándote en tus conocimientos previos. ¿Qué nombre se les da a los textos que presentan instrucciones, normas o procedimientos? ¿Qué textos se pueden encontrar en un periódico? Como mencionamos antes, estamos revisando distintos tipos de texto de una forma general a partir de los ámbitos en los que se utilizan con mayor frecuencia. Solo recuerda que no es la única manera de clasificarlos y que la más utilizada es a partir de la función que cumplen en expositivos, descriptivos, narrativos, argumentativos e instructivos. En esta ocasión, en el ámbito social, incluimos los textos que sirven para construir, fortalecer, analizar y participar activamente en la construcción de la sociedad, en las interacciones que se dan entre personas y con las instituciones. Los textos de este ámbito pueden utilizarse con distintos propósitos. Convencer a alguien de que compre un producto o piense de determinada manera sobre un tema. Establecer normas. Informar sobre los sucesos más relevantes. Hacer reflexión sobre un aspecto de la realidad o problemática. Poder ingresar a una institución escolar. Hacer un trámite. Presentar una queja, entre muchos otros. De toda esa variedad, en la clase de hoy haremos un breve repaso de reglamento, texto argumentativo y reporte de entrevista. Iniciemos con el reglamento. Responde en tu cuaderno a la pregunta: ¿qué es? ¿Dónde se utilizan mayormente? Veamos el siguiente video que explica todo lo relacionado con el reglamento. Los reglamentos se encuentran presentes en todos lados: escuelas, calles, instituciones, instalaciones deportivas, museos y organizaciones. Las formas del verbo más utilizadas en su redacción son el infinitivo, el imperativo y el indicativo. Recuerda que, sin importar su tipo, todos deben de acatar, respetar y reflejar en los derechos y obligaciones que los integran lo escrito en nuestro documento normativo más importante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasemos ahora a los textos argumentativos. Responde en tu cuaderno:
¿Cuál es su función? ¿Cuáles recuerdas? El texto argumentativo trata de persuadir al lector para que cambie o mire de distinta manera un determinado comportamiento, tema o ideas. Se basa en hechos y opiniones del autor. Para cumplir con su objetivo sigue la siguiente estructura. Título: da una idea del contenido. Introducción: se presenta el tema y la tesis o punto de vista del que se quiere convencer. Se hace de manera atractiva para obtener atención. Desarrollo: es donde el autor prueba su tesis con la presentación de pruebas y el desarrollo de argumentos que pueden ser de distintos tipos. Racionales: basados en ideas aceptadas de manera general. Hecho: basados en sucesos verificables. Ejemplificación: mostrar casos reales específicos. De autoridad: basarse en lo dicho por alguien reconocido en el campo. Sentimientos: buscan apelar a las emociones del lector. Por último, viene la conclusión, que resume lo dicho y la postura del autor. Los textos argumentativos se encuentran en los artículos de opinión, la columna, el ensayo y, de manera oral, en los discursos políticos, la mesa redonda y el debate, por mencionar algunos. ¿Recuerdas los textos de este tipo que has escrito? Puede ser, por ejemplo, al presentar lo que descubriste comparando noticias en distintos medios, al reflexionar sobre la biodiversidad o el sobrepeso en biología o el respeto a la diversidad cultural en geografía. Ahora, tómate un momento para recordar lo que sabes del reportaje de entrevista y responde en tu cuaderno. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que guía una entrevista? Antes de hablar del reporte, ve el video para recordar lo que es una entrevista. La entrevista es una práctica discursiva, producto del intercambio comunicativo real e inmediato entre dos o más personas. Primero, para realizar una entrevista es necesario definir el tema y el propósito, e identificar la información que aportará el entrevistado. El alumno deberá empezar por preparar una guía de preguntas, una especie de guión que servirá de soporte para la documentación. Posteriormente, se realizará la entrevista, se elaborará un borrador y después la versión final del reporte y el proceso culminarán cuando se comparta la entrevista ante el grupo. El alumno explorará el tema mediante una serie de preguntas, las cuales el entrevistado responderá a partir de conocimientos, anécdotas y experiencias personales. Es importante redactar un guión para tocar a fondo los temas importantes a tratar en la entrevista y evitar fugas de información en las preguntas que no se hagan. De esta manera, se crea un diálogo del que se obtiene información de primera mano. No olvidar la documentación de la entrevista, que puede ser grabando la entrevista con algún dispositivo de audio o video y tomar notas. Una vez realizada la entrevista, se edita el video o escribe el reporte que debe contener. Título relacionado con el tema. Breve introducción que presenta el objetivo de la entrevista e información del entrevistado. Desarrollo donde se presentan las preguntas y respuestas más relevantes, incluyendo al inicio de cada párrafo si lo dicho corresponde al entrevistado o al entrevistador. Un cierre donde se presenten las conclusiones. En cualquier parte del texto se pueden agregar descripciones del ambiente o atmósfera del lugar en que se realizó la entrevista y gestos o ánimo del entrevistado, con el objetivo de compartir con el lector parte de esas sensaciones. Con esto concluimos el breve repaso por algunos textos utilizados en el ámbito social. Ahora te toca a ti. Vuelve a tus apuntes y trabajos en todas tus asignaturas del grado anterior para recuperar los textos que hayas escrito pertenecientes a los tipos que trabajamos. Ya que los tengas, agrégalos a la lista que ya tienes, incluyendo título, asignatura y tema para cada uno. Basado en lo visto el día de hoy y tu experiencia, responde: ¿qué aprendí de los textos utilizados en el ámbito social? ¿Se me dificultó comprender alguno de los revisados? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer para solucionar las dudas que tenga? Para resolver tus dudas,
te recomendamos revisar tus apuntes, libros de texto y preguntar al maestro. Hemos llegado al final del programa. Con lo visto en la clase de hoy, terminamos el repaso de las características de distintos textos que has escrito. En el siguiente programa, seleccionarás una y lo corregirás. Hasta entonces.